Vamos a continuar, iglesia. Vamos a pasar al tiempo de la palabra, de la enseñanza. Eso venimos a la iglesia a adorar a nuestro Dios. Le adoramos, ¿por qué? Porque Él merece ser adorado, ¿sí? Le alabamos porque Él es Dios, ¿sí? Y nosotros necesitamos adorarle. Es una necesidad, así como el respirar. Nosotros no podemos dejar de respirar. Es una necesidad. Si dejamos de respirar, morimos en la parte natural. Y Dios nos creó con ese deseo de adorar, ¿sí? Y si no adoramos a Dios, terminamos adorando otras cosas, ¿sí? Y si no adoramos otras cosas, terminamos adorándonos a nosotros mismos, pensando que nosotros solitos podemos, ¿sí? ¿Conoces a esa gente que cree que él solo puede cuando no es así? Entre más reconocemos que necesitamos de Dios, más independientes somos. Amén. Entonces Dios es bueno. Hoy veremos un tema muy importante. Ya avanzamos en el estudio de Dios. Venimos a conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Pues ¿y ahora cómo conozco a Dios? Bueno, Dios nos dejó su palabra para que a través de ella nosotros sepamos quién es Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios para el hombre, para la humanidad, para la creación? ¿Sí? ¿Y cuál es el destino del hombre en los propósitos de Dios? Por eso venimos a la iglesia a conocer más de Dios, porque al conocer a Dios conozco más de mí y del por qué estoy en esta tierra, ¿sí? Y ya avanzamos la parte de Dios Padre, ahora estamos hablando sobre Dios Hijo, y es la doctrina de Cristo conocida como la cristología. Ya vimos que Jesús es Dios. ¿Por qué? Dios tiene dos atributos o diferentes tipos de atributos. ¿Cuáles son? Los atributos comunicables, cosas que Dios tiene que desea que nosotros la transmitamos a los demás cuando Dios nos los da. Amén. Dios es amor. Sí. Dios nos ama y quiere que nosotros transmitamos amor. Dios es paz. Dios quiere que tú y yo tengamos paz. Dile al que está a tu lado, paz de Dios, hermano. Amén. Paz del Señor. Esa paz que menciona la Biblia no es una paz natural. La paz que menciona la Biblia es la paz del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo tenemos amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu Santo que le pertenece a Dios y nos da de esa paz. Ya ves que hay gente que con tantito que les pase se estresan, se les sube la presión y demás. Pero cuando tienes a Cristo, a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las circunstancias a tu alrededor, hay una paz sobrenatural, la cual sabes que Dios tiene el control. Y todo lo que te esté pasando a ti, a tus hijos, a tu familia, por algo Dios lo permite para que nosotros crezcamos, para que nosotros le agradecemos, ¿sí? Le agradezcamos. Entonces, hay atributos de Dios Padre que vimos la clase pasada que las tiene Jesús. Su omnisciencia, Él es todopoderoso. Una vez compartiéndole a un grupo de alcohólicos anónimos, me dijeron paz, porque yo les estaba hablando de las leyes, que Dios puso leyes, Dios puso principios. Y dice, a ver entonces, ¿por qué Jesús caminó en el mar? Dice, si está la ley de la gravedad. ¿No estaba rompiendo una ley? Le digo, sí, porque pues Él puso la ley, pero la rompió para mostrar que Él es todopoderoso, que Él no lo detiene las leyes humanas, que puede caminar en el mar, ¿sí? Y puede hacer que tú camines en el caso de Pedro. Amén. Y luego muchos quieren imitar esos atributos de Dios, pero lo que Dios quiere que tú imites de Dios es su carácter, el carácter moral, ¿sí? Entonces son los atributos comunicables conocidos como atributos morales y los atributos incomunicables que solo le pertenecen a Dios. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar. Ve por favor a tu Biblia, a Mateo 16.
y vamos a ir avanzando en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tener la cena del Señor. Decían por ahí, oye, eso de cena me gusta, ¿no? Va a haber cena, va a haber comida, vamos a enseñar qué es la cena del Señor, qué simboliza, ¿sí? Y vamos a ir avanzando. Vea tu Biblia, los que no traigan Biblia, lo vamos a ver en la pantalla. A mí no me gustaba la Biblia porque no tiene dibujitos. Entonces yo decía puras letritas. Pero cuando comencé a leer la Biblia, me sucedió algo interesante. Comencé a ver. Dice, ¿cómo si estás? Comencé a ver imágenes, comencé a ver historias reflejadas y Dios nos da la capacidad inclusive de ver hasta los rostros de las personas en una lectura, en una historia, y eso me comenzó a fascinar, ¿sí? Y pudimos ir descubriendo. En Mateo 16:13 dice la escritura, bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó ¿a quién? A sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Qué le interesaba a Jesús? Número uno, que la gente supiera quién es Jesús. A Dios le interesa que tú sepas quién es Jesús conforme a las Escrituras, porque cada quien puede tener su propio concepto de Jesús, pero ¿cuál sería la mejor manera de comprender quién es Jesús? ¿Cómo conocerías a alguien de lo que la gente te cuenta? ¿Te ha pasado que tú ves a alguien y te cae mal? Nada más por verlo, tú dices, oye, ese tiene la sangre pesada, man. Y ya luego lo conoces y es un dulce. ¿Ah? O gente así robusta, tú dices, ha de ser tosco. No, es un caramelo ese hombre, esa mujer. Pero ya cuando, ¿qué? Cuando lo conoces, oye, ese se ve enojón. No, hombre, no es enojón, es un dulce. Y hay unos chiquititos que parecen buena gente y no son tremendos. Pero cada quien tiene su personalidad y cuando lo conoces también tiene su parte hermosa. Entonces a Jesús le interesa que tú lo conozcas a través de las escrituras, sí, que es el Cristo histórico, lo vamos a ver, pero también que tú lo conozcas de manera personal. ¿Conoces a Jesús? La Biblia nos ayuda a conocer su carácter histórico, ¿sí? Pero aparte tú tienes que tener una relación personal con Jesús. Eso no te lo da la religión. Por eso nosotros decimos, no, ¿qué religión eres? No, nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación personal con Dios, con Jesús. Y esa relación personal se tiene que cultivar. Yo tengo una relación con Jesús y nunca hablo con Él. ¿Será una relación? No. Entonces, en esta historia dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, oigan, en su reunión, ¿qué dice la gente de mí? ¿Por qué le preguntó a ellos? ¿Jesús ya sabía lo que la gente decía? Por supuesto, pero él quería que ellos dijeran por sí mismos qué decía la gente, porque ellos habían escuchado, habían estado con las personas, terminaba la reunión y se iban a sus casas y ellos escuchaban hablar de Jesús. ¿Sí? ¿Sigue? Dice, ellos dijeron, los discípulos, pues unos de las personas dicen que es Juan el Bautista, ¿sí? Otros, Elías. ¿Qué le había pasado a Juan el Bautista? A Juan el Bautista ya lo habían decapitado y decían, a mí se me hace que el espíritu de Juan el Bautista se metió en Jesús. Es lo que mucha gente decía. Dice, otro ha de ser Elías. ¿Quién era Elías? ¿Qué le pasó a Elías? Sí, fue un profeta del Antiguo Testamento. Y a lo mejor ahí vino en el espíritu de Elías. Otro profeta llamado Jeremías o alguno de los profetas. Es lo que la gente decía de Jesús. Pero ellos no sabían que ese Jesús era Dios y era el Hijo de Dios. ¿Sale? ¿Sigue? Y él les dijo a vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Eso dice la gente. Ahora, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? No lo que la gente dice, sino lo que soy realmente para ustedes. ¿Sigue? Respondiendo Simón Pedro, él tomó la batuta en la plática y dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí tuvo él dos revelaciones. Número uno, que él era quién? El Cristo. ¿Qué significa Cristo? Enviado, ungido. Los que ya hemos aprendido, pues es repaso. Pero los que no sabemos, vamos a entender que la palabra Cristo es un título. ¿Sí? Cuando tú le dices el César no es un nombre, es un título, ¿no? Como si el presidente, mira, así se llama. No, es un título. Cristo es un título, ¿sí? Un título mesiánico y lo vamos a ir viendo. Y aparte, no solo era el Cristo, sino dice que era el Hijo de Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos? Él no es hijo de María, ¿sí? Su naturaleza no es humana. Él es hijo de Dios. Se lo había revelado ¿quién? Entonces le respondió Jesús que bienaventurado, bendecido eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, ese es un hebraísmo, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto tan maravilloso para muchos les velado. No les he revelado que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Para muchos es un profeta. Para los judíos ortodoxos, ellos pensaron que Jesús era un buen hombre, pero que no era Dios, ¿sí? Inclusive ellos no manejan el Nuevo Testamento, ellos manejan el Tanaj, solamente el Antiguo Testamento, ¿sí? Y están esperando que Cristo venga. Ellos pensaron que ese Jesús no era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea, ¿sí? De que ese Jesús iba a venir a libertarlos con mano poderosa, porque ellos tenían el concepto de Moisés, ¿sí? Ellos sabían las historias de Moisés. ¿Cómo fue liberado el pueblo de Israel en Egipto? ¡Wow! De una manera increíble. Dios levantó a Moisés, Dios iba con su báculo, iba con el faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, y vino maravilla. Ellos tenían esa idea porque pensaron que el Mesías iba a venir con mano poderosa. ¿Quiénes gobernaban en esa época, en los tiempos de Jesús? ¿Cuál era el imperio que gobernaba? Los romanos, ¿sí? Era un imperio que conquistó a los griegos y ellos gobernaban. Es más, los judíos tenían que pagarle impuesto a los romanos. Si tú ibas caminando, ¿sí? Tú siendo judío, y al lado de ti venía un romano y tenía una carga, cualquiera que sea, te decía, hey, judío, lleva mi carga. Y no era que si querías, era una ley establecida por el imperio romano. Y si tú no la llevabas, te metían a la cárcel. Entonces Jesús les dijo, si te piden llevar la carga 1 milla, tú llévala 2. ¿Qué les decía Jesús? Tú vas caminando y te dicen, judío, lleva mi carga. Sí, cómo no. Y la llevas. ¿Por qué? Por cumplir la ley. Llegas a la milla y ya el romano te va a decir, ya dámela. Tú le dices, no, ahora yo voy a llevar tu carga, no porque la ley me lo pida, ni porque tú me lo pidas. Ahora yo quiero llevarla porque yo quiero ayudarte. ¿Cómo? Sí, de veras, de veras, de veritas, de veritas. Y iban y daban la otra milla. Tú sigues, obedeces a Dios porque la ley te lo pide o porque amas a Dios, porque quieres agradar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, porque la ley me dice si no me voy a ir al infierno. No, porque quiero agradar a Dios, porque ahora Dios me dio el amor para amar a mis padres como sea, ¿sí? Dios me los regaló, Dios los usó para que yo llegara a este lugar y ahora Dios me pide amarlos. Amén. Y hay gente que a veces no se deja amar, que tú la abrazas y se ponen duros, abrázalo. Síguelo abrazando y vas a ver que se va a poner flojito.
Amén. Entonces Dios te da ese amor para amar. Y Jesús comenzaba a decir, pon la otra mejilla. Y dice, no hombre, este Jesús no es. Es más, lo vieron en la cruz y dijeron, este no es. Es más, lo mataron. Si hubiera sido el Mesías, hubiera acabado con todos los romanos. ¿Sí me explico qué concepto tenía algunas personas de Jesús? ¿Sí? Pero nosotros vamos a conocer un poco más de Jesús porque la Biblia ya nos habló de 3 aspectos de Jesús. ¿Sale? Vamos a avanzar. Hay imágenes cristológicas. Tú puedes tener, cada que tú cierres tus ojos, cuando escuches de Jesús, tú puede venir a tu mente una imagen. ¿Sabes que no hay ninguna imagen de Jesús? ¿Sí? Hay una, ¿cómo le llaman? Una tradición del manto que dice que cuando Jesús estaba, y eso es una tradición, estaba postrado en el piso después de caer con la cruz, vino una mujer y le puso un manto en su rostro para secarle y ahí quedó grabado su rostro y que por eso tomaron esa imagen y conocen la imagen de Jesús. No existe una imagen física, ¿sí? Es más, algunos lo han hecho italiano, ¿no? Es más, otros lo han hecho negrito y lo adoran, el Cristo negro, ¿has escuchado? Y pues Jesús no era negrito, ¿no? Ni era güero de ojos verdes y apiñonado así con nariz. Entonces, hay gente que tiene sus propias imágenes de Cristo. Nosotros tenemos que conocer al Cristo de las Escrituras. Por eso tenemos que ir ¿a dónde? A las Escrituras para que nos muestre a Jesús. Pero no andes buscando un rostro, busca un carácter. ¿Escuchaste? En Jesús está el carácter de Jesús. Cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Yo tengo que aprender de Jesús en su carácter moral. Amén. Los otros atributos de Dios incomunicables que son dones del Espíritu Santo se pueden manifestar, pero eso es poder de Dios. Me tocó orar por una mujer que yo me enteré que Dios la sanó a un año. O sea, después de que oré por ella, al año yo me enteré que Dios la sanó. Entré por ella, yo estaba en mi trabajo y esta señora me saluda, pero yo ya no me acordaba porque ves tantos rostros y digo, yo la conozco. Me dice, enfermero Martín, gracias, me dice. Le digo, ah, sí, ¿y por qué? Dice, lo que pasa es que hace un año usted entró al cubículo, ¿sí? Estaban en el hospital, por lo regular son 3 camas. Yo estaba en la tercera, usted llegó, me habló de Dios, me predicó el evangelio y oró por mí, dice. Entonces yo me fui, pero yo me fui porque ya me habían diagnosticado cáncer, dice. Ya me habían dado días de vida, yo me iba a morir. Entonces yo soy de Acayucan, dice, y de morirme en el hospital, mejor me muero en mi casa porque los gastos y demás. Y nos fuimos, dice. Nos fuimos a la casa, pues a morir. Entonces pasaron los días, las semanas, y yo no me moría, yo me sentía bien. Pasó un mes, pasó 2 meses, y al tercer mes fuimos al hospital pues para ver por qué no me morí, ¿no? Y cuando me hacen estudios, yo ya no tenía nada, dice. Y ya me citan cada 6 meses a mi chequeo, dice. De esto ya pasó un año. En esa ocasión que yo estaba ahí, yo estaba pasando por una situación almática. Yo estaba diciendo, no, Dios no me usa. ¿Te ha pasado? ¿No? Que de repente tienes un bajón y dices, no, como que Dios no me usa. Y me dio esa mujer ese testimonio. Digo, mira, por eso yo cuando oro por alguien, por sanidad, no espero un milagro. ¿Escuchaste? Espero que Dios obre como Él quiere. Antes yo me detenía a que la gente sintiera algo. Y hasta les preguntaba, después de que oraba por alguien, yo le decía, ¿cómo se siente, hermano? No, pues me siento bien. No, pues a veces te dice, no, no sentí nada. Me sentía mal yo. No, ahora es Dios. Y aprendes que tú solamente eres ¿qué? Un instrumento. Y luego le hablan al pastor Martín, pastor, obre por el enfermo, y en vez de que sane se muere. No es el hombre. ¿Sí me explico? Es Dios. Que Dios en su soberanía, en sus atributos incomunicables, Dios te puede usar en algún momento.
como Él quiera. Pero lo que Dios quiere que tú transmitas son los atributos morales de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera. ¿Sí? Entonces la gente tiene su propio concepto. Es más, con todo respeto, hay gente que adora a Jesús cuando era niño. ¿Sí? Le llaman el divino niño. Pero Jesús no es un niño. Jesús ya creció y hasta te regalan de buena fe una figurita, una estampa, etcétera, etcétera. Pero ese no es Jesús. ¿Sí me explico? Y güero y de ojos verdes y rizado así con esos de oro. No, y no estoy ofendiendo a nadie. Te estoy hablando que hay imágenes cristológicas que la gente tiene sus propias ideas o conceptos de Cristo. Nosotros tenemos que saber qué habla la Biblia de Jesús. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar un poco más. Y dice, respondiendo, regreso a Mateo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos que saber que hay tres maneras de estudiar de Jesús. Avánzalo un poco más. Avánzalo todo. Pásame toda esa imagen. Ahorita nos regresamos porque vamos a aprender a la siguiente diapositiva. Mientras léelo ahí. A ver si está en la siguiente. Síguelo, pásala a la otra. Ahí está. Y ahorita me regreso. Estamos aprendiendo. ¿Sale? Pásalo. Ok. En el estudio de Jesús, nosotros tenemos que Jesús, hay una cristología de atrás. Cuando habla de Jesús, antes de ser encarnado, en su preexistencia, antes de que Cristo llegara a la tierra, hay textos de la vida de Jesús. Se conoce como el Cristo de atrás. ¿Sí? El Cristo de abajo es el Cristo histórico, es lo que nosotros sabemos de Jesús en las Escrituras. ¿Sí? Desde su nacimiento hasta su ascensión, es el Cristo de abajo. Y el Cristo de arriba, los teólogos lo pusieron así para que nosotros lo entendamos. El Cristo de arriba es el Cristo que va a venir. Es Jesús. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el tercer cielo. Está intercediendo por nosotros. Ya dejó una iglesia para hacer su obra, pero Él va a regresar por su iglesia. ¿Sí? Ya no es un niño, ya no es una imagen, ya no está en la cruz. Hay gente que usa cruces, ¿no? Y ya no está ahí Jesús. ¿Ya Jesús dónde está? En el tercer cielo, y va a venir por la iglesia, va a poner el nuevo orden. Vamos a regresarnos y ahorita nos regresamos ahí y les sigo enseñando. Regresamos a qué es Cristo. A que ahí está. Cristo, el término Cristo, nosotros usamos la palabra Jesucristo, ¿sí? Pero Cristo es un título que significa ungido o Mesías. A quienes se ungía, por llamarle así, en ese tiempo todas las cosas eran literales. Entonces se tomaba un cuerno, una redoma, un cuerno de animal, se llenaba de aceite y se vertía sobre un escogido. Ungido significa escogido para algo. Y solo se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Entonces, si alguien iba a ser sacerdote, se hacía literal, se ponía la persona y se vertía el aceite, haciendo ese simbolismo de que él era el ungido, y se hacía a la vista de todos. Este es el ungido. Si venía otro, decía, no, a él no lo han ungido más que a este. ¿Sí? Entonces, Cristo significa el escogido, el ungido o el enviado. ¿Sí? ¿Enviado a qué? ¿Qué significa Jesús? Salvador. Entonces, si ya tenemos los dos términos, ¿qué significa Jesucristo? Salvador ungido o el enviado a salvar. Salvarnos de Roma,
salvarnos de algún partido político. ¿Sabes de qué Dios te quiere salvar? De tus propios pecados. Amén. A veces decimos a los jóvenes, o nos decían, o nos dicen ahora, si tú te juntas con gente, no te juntes con ellos, a tus hijos, ¿no? No te juntes con ellos porque te van a contaminar. ¿Lo has hecho? ¿O te lo dijeron? No, si el que contaminaba eras tú eras el líder de la banda. No, no te juntes con esos muchachos porque te van a corromper. Tú eras el líder y traías a los chavos y todo. No, el problema no eran los muchachos o las muchachas. El problema es el corazón del hombre. El ser humano nació en pecado y por naturaleza, ¿sí? Es pecador. Jesucristo vino a salvarnos de nuestros propios pecados. ¿Sí? Tú pecas, ¿por qué? Porque naciste pecador, es tu naturaleza. Y si no tienes a Dios, no vas a poder cambiar tu naturaleza. Tú vas a Jesús y le dices: Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que tú eres el Señor. Él viene a tu vida y cambia tu naturaleza pecaminosa. Jesucristo es nuestro Salvador porque Él nos salva del pecado, ¿sí? Él nos salva de la muerte eterna, ¿sí? Él nos salva de la ira de Dios y del juicio venidero. ¿Lo anotaste? Anótalo. ¿De qué nos salva Jesús? Del pecado, de la muerte, de la ira y del juicio y del infierno. Amén. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Nosotros estamos condenados a vivir en pecado. ¿Sí? Tú puedes ver a un hermano. Me tocó un vecino ya hace tiempo. Yo le invité a la iglesia, empezó bien bonito, man. Bien bonito, llegaba a su estudio, llegaba cansado y llegaba a la iglesia, y iba los domingos y siempre andaba corriendo. Pero de repente se comenzó a alejar, ya no llegó al estudio, ya no llegó al culto, y yo cada que me lo encontraba: ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios, ahí vamos. Y cada que me lo encontraba: bien, hermano, gracias a Dios. Yo decía: ala, ¿cómo puede este hombre vivir una vida bien sin Cristo? Yo no puedo. Y yo me tengo que reconocer: tú, si eres cristiano, no puedes separarte de Cristo, porque si te separas, tu antigua naturaleza va a crecer. Entonces en la semana me encuentro a su esposa y le digo: hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y tu esposo? No, y me empezó a contar. Yo hasta descansé, no me dio tristeza, sino digo: entonces no anda como decía. ¿Sí me explico por qué te cuento esto? O sea, yo pensaba que seguía una vida extraordinaria sin Cristo. Es imposible. Si no tienes a Cristo, vivirás una vida en pecado. ¿Sí? Por naturaleza estará ahí. Hasta que Cristo venga a nuestras vidas, Él nos va a restaurar y nos va a llevar de victoria en victoria de acuerdo a su soberanía. Necesitamos a Jesús en nosotros. Amén. Él nos hace nacer de nuevo y hacer su obra. Entonces Jesucristo es el enviado, el ungido. El pueblo de Israel esperaba su llegada porque había sido profetizado por años. Ahora sí, vamos a avanzar. Entonces Jesús, nosotros tenemos que aprender las partes del Cristo de atrás. Le decía a una mujer, lo dije en la clase pasada: ¿quién fue primero, María o Jesús? No, pues María, porque María tuvo a Jesús. Le digo: sí, pero hay muchos textos en la Biblia que hablan de que Jesús, ¿qué? Ya existía. Es la preexistencia de Jesús. Jesús y Dios crearon todas las cosas, lo vimos en la clase pasada. Te aconsejo, ya están las enseñanzas en YouTube, te aconsejo escucharlas para que enlaces las enseñanzas, ¿sale? Entonces,
¿Qué se aprende cuando estudiamos de Cristo del Antiguo Testamento? Antes de su encarnación, ¿sí? Y el Mesías proclamado, el Mesías anunciado. En Isaías, ¿sí? Habla de que iba a salir de una virgen y habla de que iba a sufrir, de que iba a morir, de que iba a ser crucificado. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo de atrás y nos menciona que Él, cuando llegó Jesús, se cumplió al pie de la letra todas las profecías. ¿Sí? Cuando alguien te predique del Antiguo Testamento, tú en tu mente ya sabes que te está predicando del Cristo de atrás. El Cristo de abajo o el Cristo histórico, lo mencioné ahorita, habla de su nacimiento. ¿Cómo nació Jesús? ¿En qué ciudad? En Belén de Judá. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Todo eso nos narra la Biblia y podemos hacer prédicas. ¿A qué se dedicaba Jesús? Él era un carpintero, su papá también. Como él era el primogénito, él tenía que heredar, ¿sí?, ese oficio como el primogénito, ¿sí? Sus obras, su muerte y su resurrección. Jesús no quedó en la cruz ni en el sepulcro. Jesús, ¿qué? Resucitó de entre los muertos. ¿Sabes por qué estamos reunidos hoy? Porque la muerte no lo pudo detener. ¿Cuántos dicen amén? Y él resucitó de entre los muertos. Sus discípulos lo vieron muerto, pero después lo vieron vivo. Eso acrecentó su fe y dieron su vida hasta la muerte. Pablo, dice la Biblia, que él aconsejaba no casarse, dice. No, hombre, ni se casen porque tenemos que predicar. O sea, Pablo dedicó su vida entera a hablarle a la gente de Jesús. ¿Por qué? Dicen en Corintios 12 que él fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. Él tenía una revelación tan majestuosa del cielo y de Cristo que él tenía una urgencia, hermanos, por predicarle a la gente de Jesús. ¿Tú crees que el infierno es real? ¿Tú crees que el cielo es real? Muchos lo saben, pero no lo creen. ¿Sí? Si tú hoy estás en pecado, no lo crees, lo sabes, pero vives en pecado. Tú piensas que no te va a pasar nada, que tú puedes limpiar la boca, borrar los mensajes, esconderte y demás, y que no pasa nada, pero sí va a pasar. Se pueden dar cuenta y te van a descubrir y se va a venir un shock terrible. Y por último dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo digo yo? Cristo lo dice. Pablo se dedicó toda su vida a predicar de Jesús. Era algo increíble. Si tú te juntas con las personas, yo trabajo en un hospital, hace unos días les platiqué, estaba yo escribiendo, llegó una compañera y nos empezó a hablar de un muchacho que estaba enfermo, que ya se iba a morir y etcétera, etcétera. Y ya ahí entendí que Dios me estaba hablando que tenía que ir a verlo. A la 1 de la mañana me desocupé y fui a orar por él, le prediqué el evangelio, él estaba entubado ya, pero le hablé de Jesús. Porque si él, y sí, murió como a 2 horas más. Pero Dios te pone en los lugares para que tú hables de Jesús, para que tú le prediques el evangelio a la gente. Y si no entendemos eso, es que no nos ha amanecido. Podemos convivir con personas y saber que esas personas un día van a estar en el infierno o en el cielo. Y tú tienes la oportunidad de ¿qué? De hablarle a la gente de Jesús. Y si no quieren, pues no quieren. Pero tú ya hiciste tu parte. Amén. Vamos. Entonces, ya sabemos mucho y estamos aprendiendo mucho del Jesús de abajo, del Jesús histórico. Y hoy vamos a ver un poquito más. Y hablaremos también del Cristo de arriba. No hoy porque no nos va a dar tiempo. Hoy le estoy dando un paneo de lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Vamos a avanzar. ¿Quedó?
Ahí va. ¿Sale? Dice Juan 3:13. Lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3. A ver cómo nos sale. 1, 2, 3. Amén. ¿Quién dijo esto? Jesús a Nicodemo. Él le dijo: nadie de la tierra ha subido al cielo, sino yo que descendí del cielo. Y ocupo otro título: el Hijo de Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Él es el único que descendió del cielo. Si tú y yo aprendiéramos que Jesús es el único camino para llegar al Padre, nos evitamos de tantas cosas y tantos medios. Hoy en día hay muchas iglesias llamadas iglesias de la prosperidad que te dicen que si tu ofrenda es más grande, como que tú entras un poquito más rápido o la bendición te llega más rápido. Y si es una ofrenda así como que te duele, esa es la buena. No, el único medio para una bendición, para salvación, para acercarte a Dios es Cristo. ¿Sí? Yo voy a los grupos de AA y yo les explico. La única manera de tú tener una vida espiritual es conocer a Jesús. Y Jesús te va a llevar al Padre. Tú no puedes tener una relación con Dios Padre sin Cristo. ¿Sí me explico? Entonces yo les explico esas cosas y gracias a Dios lo reciben. Vamos a avanzar. Juan 1:1. Mira, y te voy a enseñar porque hay mucha gente que no entiende esta verdad y han surgido muchas religiones. Dice la Biblia: en el principio, ¿qué? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Todas las traducciones del 2000 para atrás dicen eso de diferentes maneras. La única traducción que no se considera traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo, dice: en el principio la palabra era, hasta ahí, verbo y palabra está bien. Y la palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra qué? Era un Dios con D minúscula. Es la única traducción que dice que Jesús no era Dios, que Jesús era ¿qué? Un Dios. Es más, lo consideraban el ángel Miguel. Dice, ¿cómo? ¿Y de dónde sacan eso? Pues ocupan texto fuera de contexto. Por eso nosotros tenemos que aprender cristología. ¿Sí? Hay versiones nuevas del 2000 para acá que sí aparece así o parecido, pero ya son versiones que nada que ver con las traducciones originales. ¿Sale? Vamos a avanzar. Entonces Jesús demostró sus atributos comunicables. Él era amor, él era paz, él transmitía el amor. Es más, aún siendo crucificado, guardó su amor y no nos consumió. Y él dijo, si yo quisiera mandar a legiones de ángeles y consumen estos soldados y todos, pero él guardó hasta la muerte. Es más, dice la historia que lo pusieron de espaldas con la corona de espina y mira, dice la Biblia, le pegaban en la cabeza, se burlaban de él y le decían, a ver, dinos si eres el Hijo de Dios, ¿quién te pegó? O sea, lo humillaron a tal grado. Y él, ¿qué dice? Cayó. No dijo nada porque ya sabía que tenía que ser crucificado, que se tenía que ser martirizado y soportó hasta el dolor increíble. ¿Sí? Y demostró sus atributos no comunicables. En toda la Biblia nos habla que Jesús conocía los pensamientos de la gente. Y el único que conoce los pensamientos, ¿quién es? Dios. Y vamos a ver algunos atributos que solo le pertenecen a Dios. Vamos a avanzar. En Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. El término servir significa adorar. ¿Escuchaste? El término servir significa adorar, obedecer
es adorar. Cuando tú sirves a Dios, tú puedes estar cantando, Padre, te alabo, y estar en pecado. ¿Eso le adora a Dios? No le adora a Dios. Aunque cantes, mira, como los ángeles. Dice, mira, el hermano, la hermana canta bien bonito. Hasta le sale el corito. Pero si estoy en pecado, esa oración solo agrada tu sentimiento y puede agradar el oído de las personas, pero no agrada a Dios. ¿Sí? Adorar a Dios es obedecer a Dios y servirle. Amén. Adoras a Dios. Adoro a Dios. Entonces, este término, el pueblo sabía, el pueblo de Israel decía, Jehová tu Dios temerás y a él solo adorarás y servirás y por su nombre jurarás. Al único que se le debía de dar la adoración es ¿a quién? A Dios. ¿Qué Dios? A Jehová, a Yahvé, a Dios Padre, a nadie más. ¿Sí? ¿Sigue conmigo? Y en la Biblia aparecen historias donde se le adoró a Jesús. O una, Jesús estaba mal, o Jesús es Dios. ¿Me escuchaste? Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, ¿en dónde? En Deuteronomios, ¿sí? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque ¿qué quería el diablo? Mira, Jesús, tú come el pan y adórame y ya. No, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy tú te estás alimentando de la palabra de Dios, junto conmigo, ¿sí? Y le dice, me tienes que servir, dice el diablo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que uno le sirva, ¿sí? Uno no sabía, yo no sabía que yo le servía al enemigo. La Biblia enseña que hay hijos de Dios y criaturas de Dios. La Biblia enseña que hay hijos de Dios e hijos del diablo. La Biblia lo dice. Pero hay quienes sirven a Dios, perdón, hay quienes sirven a Satanás sin saberlo. ¿Me escuchaste? Están los que le sirven sabiendo. ¿Quiénes? Los brujos, los hechiceros, hasta le prenden vela, tienen sus imágenes del diablo y le adoran y le dan sacrificio. Ellos saben que le sirven al diablo, ¿sí me explico? Ellos son conscientes, es más, saben que se van a ir al infierno y lo saben. Dicen, sí, pero no importa, yo amo a mi Dios, ¿sí? Y hay quienes sirven al diablo sin saber que le sirven al diablo. ¿Cómo? Yo antes tomaba, yo invitaba a gente a tomar. Mis amigos, órale, échate una. No, no, órale, ¿cómo no? Ven, y ahí le echaba, man. Órale, y vas a tomar. ¿Quién me estaba usando? Yo estaba consciente de que el diablo te usaba. Uno no es consciente que le sirve al diablo. Un hombre que ve a una familia y ve a la mujer y dice, oye, su esposa está bien bonita, man. Y busca y le manda mensajes. ¿Quién lo está usando? Su carne, sus pasiones. Pero el diablo está atrás, usando su vida, destruyendo un hogar, destruyendo una familia. No saben que están siendo instrumentos del diablo. Un joven que seduce a una muchacha por placer nada más está siendo usado por el diablo y no se da cuenta, no sabes más, ni imágenes tiene. Es más, va hasta la iglesia, va a la iglesia y es no sé de qué sea, pero es usado por Satanás. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? Estudiar la palabra y ser confrontados con nuestro pecado. Porque Dios quiere limpiarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere que le conozcamos. ¿Sí? Y a Jesús se le adora, a Dios Padre se le adora. ¿Cómo se le va a adorar a un hombre, hermano? ¿Sí? Si han escuchado, bueno, un pastor es muy conocido, de los de la luz del mundo. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? El de la luz del mundo. Él ahorita está en la cárcel
Él se llama a sí mismo el profeta de Dios, el siervo de Dios. Las alabanzas en su iglesia son para él. Imagínate, ¿tú crees que eso es correcto? Obviamente no, pero la gente mal adoctrinada le puede cantar a un hombre cayendo en una herejía terrible, ¿sí? Entonces dice, entonces Jesús le dijo, pásame la otra por favor. Miren esta historia en Mateo 14:33, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque venían de una tormenta increíble, ¿sí? Y ellos dijeron, oye, los mares le obedecen, el cielo le obedece, y se postraron en adoración. Y Jesús recibió la adoración. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros lo sabemos, nada más que estamos aprendiendo más. ¿Sí? Siguiente texto. En Mateo 28:9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro después de resucitar, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. Si Jesús no hubiera sido Dios, ¿qué hubiera hecho? No, pues no, párate. En Apocalipsis dice que Juan el Bautista, Juan el apóstol, vio un ángel que se le apareció y le causó tal asombro y se postró a adorar y le dijo el ángel, no, a mí no me adores, adora a Dios. ¿Sí? Pedro, dice la Biblia, que tuvo una revelación con Cornelio. Cornelio tuvo un sueño y soñó con Pedro, que Pedro era un gran hombre de Dios y que le iba a dar un mensaje. Cuando llega Pedro, Cornelio se le postra y le dice, Pedro, no, párate, adora a Dios, yo soy igual que tú, dice, soy consiervo tuyo. ¿Sí me explico? Ningún hombre merece la adoración. ¿Sabe qué le pasa a muchos artistas? No a todos, a la gran mayoría de los artistas, la ovación, el elogio, tanta afecto que se le da, muchos se vuelven locos, se vuelven arrogantes, pierden el piso, y a pastores les pasa, ¿sí? Por eso tienes que respetar, pero no adorar. Pastor, gracias, usted me salvó, y yo soy Cristo, o algún pastor. Ningún pastor merece la adoración. El respeto sí, pero nada que ver con esto. ¿Sale? Ok, sigue. Entonces, ¿por qué se le adoraba a Jesús? Porque Jesús es Dios. Pregunta, ¿Jesús tuvo un principio? ¿Jesús tuvo un principio? ¿Eh? Como hombre humano nació, pero él ya existía. ¿Sí? Por eso le llaman primogénito, porque fue el primero, pero fue el unigénito porque es el único. Vamos a ver un texto en Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, son títulos. El principio de la creación de Dios dice esto. Está hablando de Jesús. Entonces, específicamente los testigos de Jehová dicen que Jesús tuvo principio, porque ocupan ese texto y dice que Él es el principio de la creación. Eso dice. Ahí sí dice eso. ¿No? Entonces, ¿Jesús tuvo principio o no tuvo principio? Si tuvo principio, no es Dios. ¿Sale? O sea, si Jesús, alguien lo creó, alguien lo formó, alguien hizo, la teoría de los testigos de Jehová es que Dios creó a Jesús y Jesús hizo todas las cosas. Ese es lo que ellos enseñan. La Biblia enseña que no, que Jesús ya era con el Padre y con el Espíritu Santo.
Él no tuvo principio. Entonces, ¿qué hacemos con ese texto? ¿Qué tenemos que hacer? Interpretar el texto, irnos al hebreo original o ocupar algunas versiones que nos amplíen ese texto. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué significa el principio. En Dios habla hoy es una versión muy buena. Dice, también al ángel de la iglesia la Odisea, dice amén. El testigo fiel que dice la verdad, dice el origen de todo lo que Dios creó. Principio y origen, ahí va, ¿no? Vamos a ver otra versión. En Biblia, lenguaje sencillo, dice, escribe el ángel de la iglesia la Odisea, yo soy el amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. ¿Y qué dice? Por medio de mí. Eso significa el principio. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Entonces, Reina Valera dice, en el principio de la creación, está diciendo que Jesús creó todas las cosas. No está diciendo que Él tuvo un principio. ¿Sí me explico? Otra versión para aclararlo más. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, escribe esto el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, que dio ¿qué? Inicio a todo lo que Dios creó. Entonces, ¿Jesús tuvo principio? No tuvo principio. ¿Sí? Entonces, si yo no reconozco a Jesús como Dios, estoy cayendo en un pecado. ¿Sí? Del diablo no me puede detener, pero sí me puede desviar. Entonces nosotros al estudiar la cristología, que abarca el Cristo de atrás, el Cristo de abajo y el Cristo de arriba, suena así raro. Tú dices, ¿qué ando haciendo en la iglesia? ¿Qué me están enseñando? La Biblia, cómo se estudia, cómo se interpreta, porque luego hay gente que al no saber interpretar nos desvían. ¿Sale? Vamos a avanzar. En esta versión Kadosh es una que ocupa mucho los mesiánicos. Dice, escribe el Malaj de la asamblea mesiánica de la Odisea. He aquí el mensaje del amén, el testigo lleno de fidelidad y verdad. Y dice, el gobernador de la creación de Yahvé. ¿Sí? Entonces Jesús no es el principio, sino es el gobernador, el que creó todas las cosas. No está diciendo que él tuvo un principio. Si Jesús tuviera un principio, no fuera Dios. Amén. Ok, vamos a avanzar. Miren esta historia de la mujer samaritana. Nos va a mostrar quién es Dios. Una, se le reveló a esta mujer. Te voy a dar una receta que dice la Biblia. Dice Dios que al humilde lo recibe, ¿sí? Y al soberbio lo rechaza y lo mira de lejos. Una manera de acercarse a Dios es con humildad. Quiero conocer a Dios. Cuando tú leas la Biblia ahora y dile, Señor, muéstrame la Biblia. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que ser humilde. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Y nuestra indignidad del pecado no nos permite acercarnos. Dice que una vez iba un pastor manejando y venían sus hijos adolescentes atrás y se acercó un muchacho a pedir la moneda, ¿no? De los que limpian parabrisas. Y cuando alguien te va a pedir sí o no, como que pone cara de humilde, ¿no? Por favor, ¿será que tú me puedas dar? Entonces dice que se acercó a la ventana el muchacho y puso su carita de, dame. Y era un joven de la edad de los adolescentes del carro. Y ya el pastor agarró y le dio. Y siguió su camino y los muchachos dijeron, ay papá, dice, a mí me daría pena andar pidiendo en la calle. Oh. Le dice el papá, dice, mira, él también le da pena. Pero ¿sabes qué hace? Se traga su pena por su necesidad
y pide. ¿Escuchaste? ¿Qué está haciendo? Humilde. Para reconocer que somos malos, para reconocer que somos pecadores, para reconocer que no podemos, hermano. Le puedes decir al que está a tu lado, no, con todo respeto, no puedes, dile, tú no puedes todo. Con amor, si es tu familia, tú no puedes todo, manito. Déjate ayudar. Dile, déjate ayudar, hermano. Tú no puedes. Necesitas ayuda. Amén. Necesitamos ser ayudados. Nos cuesta, no sé si a ti, nos cuesta pedir ayuda. A mí me cuesta. Y más que soy el pastor, ¿cómo le voy a decir, hermano, ore por mí? Nos cuesta. Nos cuesta a veces ir a Dios. ¿Cómo voy a ir a Dios si le fallé, hermano? Si me dijeron que no lo hiciera y ahí fui, me embarré y ahora quieren que vaya con Dios y le pida perdón, Señor, ¿cómo me voy a acercar a ti, Señor? Sé humilde, tráguese su orgullito y vaya con Dios y encontrará paz, y encontrará amor y encontrará gracia, porque Dios al humilde lo recibe. Amén. Y a veces la gente se aleja de Dios y no quiere por orgullo. ¿Sale? Entonces aquí vamos a encontrar una mujer humilde, ¿sí? Pecadora, como muchos de nosotros. ¿Tenía cuántos esposos? Tuvo 5 y andaba con otro, ¿no? 6. Y esa mujer, dice la Biblia, que se fue a las 12 del día a sacar agua del pozo. Una mujer menospreciada. Las mujeres de esa época iban al pozo en las mañanas. ¿Por qué en las mañanas? Porque estaba más fresco, porque se juntaban todas y se ayudaban las unas y las otras. Sí, hasta se hablaban, Juana, Petra, vamos por el agua, va. Y se iban. Esta mujer en su casa ahí no salía. Salía hasta las 12, que ya no había mujeres. Iba sola, ¿sí? Rumbo al pozo de Jacob, sin amigas tal vez, sabiendo su corazón. ¿Cómo estaba su cara? Por eso yo digo, hasta las caras ves una cara triste, menospreciada por la gente. ¿Has sentido que la gente habla de ti? ¿Cómo se siente? Se siente feo, man. Y a veces ni hablan, pero es nuestra conciencia. Y ahí va uno. Una vez estábamos en el trabajo platicando con una compañera y pasó otra compañera y nos reímos, pero nosotros nos reímos de otra cosa. Y voltea y dice, ya sé que están hablando de mí, ¿eh? Ya sé que. Le digo, no, hombre, más nos reímos porque nada que ver. Entonces a veces nuestra conciencia nos acusa y a veces sí hablan, pero pues no podemos hacer nada. Entonces ella iba a un lugar cotidiano que hacía todos los días, pero ese día Jesús tenía una cita divina. Tú no sabes, hermano. Yo le digo a los hermanos, invita a alguien. Tú no sabes que ese día Dios pueda obrar en su vida. Hoy es una cita divina. Dios te trajo a este lugar con un propósito y lo vas a descubrir. ¿Sí? Y esta mujer, cuando estuvo con Jesús, él le mostró y le dijo, mujer, 5 maridos has tenido. Pero yo creo que no se lo dijo mal. No le dijo, mujer, eres una adúltera. Porque él conocía no solo su adulterio, él conocía por qué era adúltera. Tú has visto la gente que toma y llora. Y cuando platicas con ellos te das cuenta cuánto dolor hay en su corazón. Y llorado y llorado. ¿Y tomado qué? Toman para olvidar y tomados lloran y se acuerdan. Es que a mí me hicieron, mano, es que tú no sabes. Y sí, está su corazón lastimado. Está su corazón herido. Jesús no solo conoce tu pecado, Jesús conoce tu condición más allá de tu pecado. ¿Sí? Conoce tu infancia, conoce tu vida, conoce por qué piensas así, conoce por qué actúas así. Él sabe todo, pero sabe que necesitas de su amor y de su gracia. Y Jesús sabía. Es más, esta mujer ya no tenía derecho a ir a la iglesia, al templo, porque era pecadora. ¿Cómo iba a ir a la iglesia? Lo conocían la gente del pueblo, la menospreciaban, pero Jesús no menosprecia a nadie. Amén. ¿Sigue? Miren Juan 4:25, le dijo la mujer, sé que ha de venir ¿quién?
el Mesías, aunque era samaritana, sabía que un día iba a llegar el Mesías a salvarlos. ¿Sí me escuchas? Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le acababa de declarar su condición. ¿Quién la sabía? Jesús la había visto alguna vez físicamente, pero Él ya sabía porque Él es Dios. Amén. Entonces sigue. Jesús le dijo, ella dice, yo sé que un día vendrá el Mesías, yo sé que un día vendrá el Cristo. Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te puedo salvar de esa condición. Y ella en ese momento le entregó su vida a Jesús. Y se fueron tres cosas de su vida: miedo, culpa y vergüenza. Porque es lo que causa el pecado: miedo, culpa y vergüenza. Y nos aparta no solo de Dios, nos aparta de la gente, de nuestra propia familia. El pecado nos aísla. O tú puedes estar con tu familia, pero tu mente está en otro lado. Y estás en casa, pero no estás. ¿Sí? Pero Cristo nos viene a dar libertad. Y ella lo reconoció y Jesús se reveló a ella y le dijo, yo soy el Cristo de atrás. Lo que decían los profetas, yo estoy delante de ti. Y ella le entregó su vida. ¿Por qué lo creemos? Mira, dice, en esto que ellos platicaban, el pozo de Jacob, el desierto, allá venían los discípulos, ellos veían a Jesús hablando con la samaritana. Vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Porque él era el jefe, ¿no? Es Jesús, él sabe. Nosotros nada más vemos. ¿Sigue? Entonces, ¿a qué había ido la mujer al pozo? Por agua. ¿Y qué hizo? Se olvidó del agua, mano. Se acordó de algo mayor, de algo más grande. A veces bueno, vamos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué es más importante? ¿Que yo saque agua del pozo y sacie mi sed? O le diga a los de mi pueblo que Cristo está aquí, que Cristo está vivo, que Él es el Mesías. ¿Qué es más importante? Esa mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo. Y una mujer que caminó a las 12 del día triste, ¿cómo crees que regresó? Su rostro, su cara, los hombres, la desesperación de decirle, ¿sabes qué? Conozco al Cristo. Pero ella fue bien astuta. Mira, mira. Dice, venid, le dijo a los hombres, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Le dio su testimonio. ¿Y qué hizo la pregunta? ¿No será este el Cristo? Hermanos, ¿ella sabía que él era el Cristo? Sí sabía, hermanos, pero fue astuta. Un cristiano es astuto. Hermano, tú no digas, yo ya soy cristiano, pentecostés. No somos pentecostés nosotros, pero yo ya soy cristiano y voy a la iglesia. No, no digas eso. Le estás dando palo a la gente para que te dé. Tú dile, ¿sabes qué? Estoy yendo a estudiar la Biblia. Y ¿sabes qué? Antes tenía un dolor en mi corazón. Antes sufría. Y ahora que oro, ahora que busco a Dios, algo está. No le digas que ya cambiaste, aunque ya Dios está haciendo la obra. Dile, parece que Dios está haciendo algo en mí. Y la gente, ¿qué? De veras, manitas, de veras. Pero si tú le vienes poniéndole un título que tú eres cristiano, que tú eres, no, la gente te va a medir más alto. Amén. Y te va a juzgar más alto. Yo soy líder. Ah, eres líder. Y mira, y yo le digo a los hermanos cuando me invitan a compartirle a alguien, ni le digas que soy pastor. Porque la gente, una te va a medir más alto y otra veces se cierra. Hay gente al contrario que se abre, abrir su corazón sabiendo que es un pastor. Pero esta mujer fue sabia. Dice, creo que es el Jesús. Vamos, pero ella no solo vio, ellos no solo vieron a ella, vieron una mujer diferente.
sus ojos dilatados, su alegría, su gozo. Vamos, este hombre me dijo todo lo que yo era. ¿Será este el Cristo? Sigue. Y en el 42 dice, y decía a la mujer, porque ellos regresaron, estuvieron con Jesús, pasaron tiempo con Jesús. Le decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de los judíos. Así dice. No, dice es el Salvador del mundo, el Cristo, el enviado. ¿Qué pasó con esa mujer? Ella sabía del Cristo de atrás, o sea, de las profecías, ya sabía, ¿sí? Sabemos que ha de venir el Cristo. Ahora se encontró con Jesús. Amén. Tuvo un tiempo con Jesús, una plática con Jesús. ¿Cuál fue el resultado de estar con Jesús? Querer que otros conozcan a Jesús. No al pastor, no a la iglesia, más ni templo tenemos, ¿no? Y le faltan lonas y le falta esto. No, no es el lugar, hermano. Que tú conozcas a Jesús, que hoy tú le puedas decir, Jesús, quiero conocerte. ¿Escuchaste? Quiero tener una relación contigo. Es más, si tú ya la tenías y la perdiste, hoy vuelvas a tener intimidad con Jesús. Hoy vuelvas a decirle, Jesús, perdóname. Te salvó para que tú salves a otros. ¿No te interesa tu familia? ¿No te interesan tus papás? ¿No te interesan tus hijos, tus hermanos? A la gente no le interesa. Le interesan sus vidas, sus placeres, sus cosas, y no entienden que hay un cielo, que hay un infierno, y que la única manera de ser salvos es conociendo a Jesús. ¿Escuchaste? Estos hombres escucharon de una mujer. Fueron, ¿sí? Le pidieron a Jesús que pasara días con él y pasaron tiempo con Jesús. Ahora ellos sabían, ¿sí? Que él era el Mesías. Ellos no eran judíos, eran samaritanos, eran mestizos. No se juntaban con los judíos. Pero Jesús no hace excepción de personas. Jesús no separa. ¿Jesús qué? Jesús une. Amén. Para que tú y yo le conozcamos. Amén. Con esto terminamos por hoy la enseñanza. Nosotros podemos saber de Jesús en la Biblia mucho. Sus historias, su vida. ¿Y caminó en el mar? Sí, pastor, caminó en el mar. Oye, pero no habrás, no, sí, ahí dice, y te puedes saber el texto, te puedes saber el capítulo, el versículo y no conocer a Jesús. ¿Escuchaste? ¿Cómo vas a conocer a Jesús? Pasando tiempo con Él. ¿Puedes cerrar tus ojos un momento? Y te hago la pregunta nuevamente. ¿Cómo puedes conocer a Jesús? Dite a ti mismo. Pasando tiempo con Jesús. Háblate a ti, yo me hablo a mí, me puedo decir, Martín, necesitas pasar más tiempo con Jesús. Háblate, dile, Martín, necesitas pasar más tiempo con Jesús, pasar más tiempo con Él, hablar con Él, platicarle tus cosas, tener una amistad con Jesús. Necesitas hacerlo. Es una necesidad espiritual. Solo a través de Jesús estarás completo. Amén.